CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, edición miércoles, son las 10:01 de la mañana, estamos transmitiendo en directo desde la cabina principal de CRC 89.1 Radio en la 89.1 frecuencia modulada y también en redes sociales, en Facebook, en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo toda la información que se está generando desde la cabina de la emisora para que ustedes puedan tener información de primera mano de cómo está Costa Rica, cómo está el mundo, cómo nos puede afectar, cómo nos puede beneficiar, porque siempre hay un lado bueno de la historia, hay que encontrarlo y hay que procurarlo. Y cuando tenemos implicaciones que nos deben llamar a la reflexión, pues también asumirlo con la mayor responsabilidad del caso, entenderlo y saber los tomadores de decisión que tienen que ser pues cautos en las decisiones para que todos podamos vivir bien. Cada decisión de alguien que esté en puestos de eminencia afecta a 5,5 millones de personas. No es una decisión fácil, pero siempre alguien tiene que hacerlo. Así que reflexionemos bien, aprovechando el comentario, la decisión que todos vamos a tener que hacer el 1 de febrero del próximo año, porque ese día escogemos un presidente, vicepresidentes, 57 diputados y diputadas que nos van a regir por 4 años. Comentario al margen político que siempre es importante recordar. Hoy particularmente tenemos un programa especial. Me gustan este tipo de programas porque nos saca de la burbuja y nos pone en el océano la información y la toma de decisiones. Hoy hablaremos de la geopolítica y la macroeconomía con don Juan Manuel Tirado Molina, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Don Juan, gracias a la tecnología y gracias a la agenda que nos hizo el espacio para poder estar con nosotros el día de hoy. Don Juan Manuel Tirado y Molina, ¿nos escuchas? Don Juan Manuel Tirado Molina. Vamos a ver qué es lo que... Buenos días, Jonathan, a usted y a toda su audiencia. Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Gracias, don Juan. ¿Cómo está? Y le doy las gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen en todas sus plataformas por permitirnos este espacio y poder compartir con ustedes algunos detalles, como usted dijo, de la geopolítica. Don Juan, antes de empezar con a ver cada departamento, cada espacio de este gran tema al día de hoy, a grosso modo y viéndolo desde arriba como si fuera un globo aerostático, viendo toda la pintura en el horizonte, ¿cómo ves la geopolítica y la macroeconomía en este momento? ¿Qué tan complicado y qué tan enredado está el planeta? El planeta se ha enredado mucho, los cambios políticos. Yo tengo una premisa, creo que le hemos hablado antes, que todo cambio político genera cambios macroeconómicos y todo cambio macroeconómico también genera cambios políticos. Son dos cosas que van de la mano. Hay gente que todavía piensa que las decisiones políticas no arrastran decisiones macroeconómicas, o hay gente que piensa que las decisiones macroeconómicas no arrastran decisiones políticas. Ambas van de la mano. Sin ellas dos, una no puede vivir sin la otra, definitivamente. Y está muy complicado porque, por ejemplo, usted tiene el tema de los aranceles, el tema que eso comenzó con la llegada de Trump al gobierno, luego tiene el tema de la guerra Ucrania y Rusia, luego tiene el tema de Israel, Gaza, Palestina y ahora Siria, luego tiene aquí abajo el tema de la recomposición que está haciendo Milei
en Argentina, la recomposición que se está haciendo en Brasil, algunos ajustes que se están dando en Ecuador, en nuestra región, en lo que es Centroamérica, el tema de la migración, que ha tenido dos rutas, la ruta de subida que tuvo en los últimos 5 años y ahora una ruta de evolución por la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, que a su vez incide en políticas macroeconómicas de la región. Así que por eso vuelvo al principio del axioma, que toda decisión macroeconómica va a estar ligada con la política y toda política va a estar ligada con la macroeconomía. Y eso es lo que nos lleva a un tema convulso. Está el tema de las pescas frente a las costas de Argentina, las pescas del lado atunero arriba, cerca de las costas de Malasia. Entonces, tenemos muchas cosas que hoy en día, por la información, por la rapidez de la información, los cambios en inteligencia artificial, los cambios en velocidad de vuelo, en oportunidades de desplazamiento de la propia gente, hace que estemos en un momento que creo que pocos historiadores podían haber previsto, aunque hay mucha referencia en los libros históricos, desde Alejandro el Grande hasta nuestros días, pero incluso hay cosas que no se esperaban ver, como ataques con drones o entrega humanitaria desde aviones. Entonces, esas dos cosas, para poner como referente, son cosas que cambian radicalmente la geopolítica del mundo. Juan, y ese comportamiento internacional, antes de empezar igual en cosas muy específicas de la conversación con vos, muchas personas en la audiencia podría decir, ¿y eso cómo me afecta? Ese axioma que estás diciendo, toda decisión política afecta a macroeconomía y viceversa, podríamos decir que ambas afectan el diario vivir y que el diario vivir también puede afectar en el juego de dominó de las decisiones el comportamiento internacional. Cualquier decisión que usted tome a nivel de políticas públicas tiene una influencia negativa o positiva en la macroeconomía, y la macroeconomía tiene una influencia directa en como usted llamó, en el diario vivir del ciudadano, en cualquier país, no importa el país que estemos hablando. Entonces, llevemos esto a una realidad y a tiempos. Debo comenzar advirtiendo o enumerando de que la decisión de políticas públicas golpea a la macroeconomía, como dije, bien o mal, en más o menos unos 35 o 45 días. Y luego, esta decisión macroeconómica va a golpear al ciudadano en unos 90 días adicionales. Es decir, que súmele el mes y medio, 2 meses de la decisión de arriba, más otros 3 aquí abajo. Estamos hablando que en 6 meses la decisión que tomó la parte política de políticas públicas va a tardar en influenciar, para bien o para mal, al ciudadano común. Entonces, dicho esto, hay por ejemplo, el cambio de aranceles en Estados Unidos llevó a un cambio en inventarios, porque hubo compañías que se sobreestoquearon, se sobrecargaron de inventario, previendo subidas de precio y previendo algunos desabastecimientos. Eso ha hecho que esas compañías hoy en día tengan un inventario por encima de su capacidad financiera y por encima de su capacidad de almacenaje. Entonces usted está viendo hoy, por ejemplo, algunas bajas de precios en ofertas en algunos sectores de algunas economías, pero por el otro lado también está mirando la subida de precios en algunos sectores de la economía, que a los cuales ya ese arancel, porque no eran productos fácilmente importables, no eran productos de larga duración en almacenes, no eran productos de rápida fabricación, que fueron impactados por los aranceles. Entonces, esos aranceles que se tomaron a principios de año, hoy en julio, que ya estamos llegando a final de julio, están comenzando a impactar precios finales. Entonces, ambas cosas golpean al ciudadano, bien sea para bien o para mal, pero ya estamos viendo esos impactos en muchos sectores y en muchos países además. Juan, esa referencia de tiempos de la decisión de política pública hasta el impacto en el bolsillo de los costarricenses o de las personas en general en cualquier parte del mundo en compra de bienes y servicios y en el gasto de ciertos elementos de 6 meses es importante por lo que estás diciendo de los aranceles. A ver, las noticias
que envolvieron al mundo hace meses de las decisiones del presidente de Estados Unidos se veían muy largo, pero entonces a lo que estás diciendo ya va a empezar la implicación real dentro de la economía doméstica. Así es. Una de las cosas que yo creo que debería seguir cambiando, ha cambiado muy poco, pero quería seguir cambiando en el ciudadano, es pensar que esas decisiones, como él no ve el efecto mañana, no lo vemos mañana, pensamos, no, eso lo tomó Estados Unidos, yo vivo en Costa Rica, eso a mí no me va a afectar, y además como te paras el día siguiente y vas a la feria el sábado y no te ha afectado, entonces tú sigues igual pensando que esa decisión no te va a afectar. Y sí te va a afectar porque en la medida que el consumidor americano cambie sus hábitos de consumo, los países que recibían colateralmente lo que uno llama, eso es como el agua, es un derrame. Los países que recibían el derrame de ese gasto van a empezar a recibir menos derrame de ese gasto y por ende tu nivel de vida también se ve modificado, aunque vivas a 8.000, 9.000, 14.000 o 50.000 kilómetros del país que tomó Juan, ¿se podría afirmar o inferir? la decisión. Entonces, el pensar que esa decisión no te va a afectar, Ajá. dígame. No, adelante. Dígame, ¿se puede inferir? ¿Me escuchas, Juan? Ahora sí. Ok, que te estaba diciendo que podríamos inferir que habría algún tipo de contracción en las economías domésticas fuera de Estados Unidos por este efecto que estás describiendo y qué tanto podría generarse un efecto inflacionario en los productos, bienes y servicios que las personas adquieren ahora pasando estos 6 meses desde tomada la decisión. Le voy a dar 2 detalles y me voy a salir un poco solamente de Costa Rica, me voy a hablar de la región. Sí. Fíjense, en los países de la región, por hablar de Centroamérica, ya estamos sufriendo, y voy a hablar de partes buenas y partes malas, ya estamos sufriendo parte del freno que le colocó el ciudadano americano a sus viajes al exterior. Entonces, ya estamos viendo una baja muy fuerte en las visitas y en el gasto, porque hubo gente que ya tenía los pasajes comprados y les salía muy caro dejar de viajar, pero entonces redujo el gasto que hace en el viaje. Igual tomo el viaje, pero gasto menos en el viaje. Entonces, y eso ya se está sintiendo de México hasta Panamá. Y a eso súmele que el porcentaje de visitas a Estados Unidos por turismo también ha bajado más de un 14%. Entonces, eso también porque el viajero deja de pagar impuestos de salida en su país, deja de consumir en su país para prepararse para el viaje, pero también deja de consumir en Estados Unidos productos. Y esa es una cadena que va dando la vuelta. Eso es una cadena que hace tracción en toda la región. Hace tracción desde la punta del país hasta la punta nuestra. ¿Ok? Entonces, y le voy a dar algo simpático. En Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, hoy en día usted tiene unas ofertas de ropa de invierno muy altas porque los almacenes en Argentina, previendo una subida mayor de la que se dio en aranceles, sobre todo con China, importaron muchísima ropa de invierno. Y resulta que los aranceles con China se prorrogaron y se acaban de prorrogar otra vez por 90 días a los mismos aranceles, que es el 30% y el 10%, y no cambiaron su relación con Argentina. Y entonces, ahora están ofertando en pleno invierno ropa de invierno, cosa que la oferta generalmente se hacía después del invierno, pero la ropa que quedaba fría. Exacto. Tienen tanto en inventario que están y a tan bajos precios que compraban, porque compraban por volumen, que pueden salir a hacer ofertas. Entonces, ¿dónde están los factores que nos influyen? Países como nosotros, que somos menos elásticos en la región, me refiero a cambios en nuestras economías, ya estamos sufriendo y se están cumpliendo los 6 meses y medio más o menos de algunas cosas, y algunas subidas de precio en algunas cosas, la baja de visitas, las líneas aéreas están sufriendo que hay una baja en la cantidad de usuarios de sus asientos, y eso le da como vuelta que usted va a tener una contracción, y volvemos a los 90 días. Si el viajero que hoy llegó y no consumió, va a golpear en 90 días a la señora de la soda aquí en Guatemala, en Honduras, que no vendió
lo que iba a venderle a ese viajero que iba a pasear por el centro de la ciudad. Entonces, cuando usted hace ese pronóstico, usted puede inferir que en uno más o menos muy cerca de noviembre vamos a tener una contracción muy fuerte en la región, desde Colombia. Juan, se te fue, creo que el volumen. Estamos en la 89.1 FM en Red Democrática. Estamos con nuestro invitado Juan Manuel Tirado de manera remota gracias a la tecnología. Tecnología que también, pues a veces tiene sus altibajos. Lugares. Don Juan. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí, que se te apagó el micrófono por unos momentos. Ok. Y lo que les decía es eso, que vamos a ver como más cerca de octubre o noviembre en la región, de México hasta Colombia, efectos muy fuertes de contracción en el ciudadano que usted menciona. Juan, cuando mencionas hace unos segundos que Costa Rica o esta región no es tan elástica a nivel, es un concepto económico. Cuando lo referencias, se quiere dar a entender que no somos tan fuertes, tan sólidos y tan resilientes a cambios en el entorno y eso nos puede afectar más rápido y más fuerte. ¿Es así, verdad? No, la palabra ya no es sólido, la palabra es elástico, es como un chicle. Nuestra capacidad de amolde a nuevas reglas de juego es muy rígida. ¿Por qué? Porque somos muy pequeños en la región, los países individualmente somos muy pequeños, los países hemos forzado por procesos, en algunos países con guerra, en otros países con otro tema de crisis, y en el 75% de los países de la región tenemos economías basadas en 2 o 3 productos, ¿okay? Que bien sea zonas francas, bien sea productos agrícolas o bien sea turismo. Y no tenemos, la región se ha acostumbrado, no voy a decir ni mal ni bien, porque yo creo que ha sido un modelo que nos ha traído el desarrollo en la región hasta hoy en día. No tenemos, por ejemplo, aquí no hay plantas en la región, excepto México, no hay plantas ensambladoras de vehículos. Sí. Aquí en la región, por ejemplo, no hay plantas productoras de bienes de alto consumo, apartando las zonas francas. Entonces, cuando ese modelo no es tan elástico, no se puede. Y nuestro turismo, el de la región, también estuvo mucho tiempo basado en turismo americano. Y hay pocos aeropuertos que hacen los aviones A380, que es de donde podrían venir de Asia y de los Emiratos. Hay poca información en idiomas árabes o en idiomas asiáticos que también los atraigan a ellos, cosa que Europa, que sí es más elástica, por ejemplo, hizo desde el año 2016. Si usted camina por el metro de París y los carteles están en 3 idiomas, francés, inglés y chino. Sí. En algunas partes, en 4, incluyendo el árabe genérico. Entonces, eso es lo que llamo elasticidad. ¿Sí? Cuando tú dices, bueno, entonces, si yo tengo esto, mejor me muevo más. Fíjese que incluso en las negociaciones que tuvo Donald Trump con la representante de la Comunidad Económica Europea, ahora en Escocia, ella pudo hacer algunos cambios en la negociación por la misma elasticidad que tienen. Bueno, no me sujeto a aranceles, pero yo hago que los países, como se mueven como un todo, hagamos este cambio. Y entonces, como no es un país solo, no es Portugal solo, no es España, sino que son 7 países, entonces ese volumen de compra a Trump le suena en la cabeza que le puede impactar en su economía. Entonces, ahí es donde te mueves. Eso es lo que llamo elasticidad, cuando tú puedes ajustar más rápido o más lento tus economías para que se ajusten a los nuevos modelos que se están creando. Juan, cuando hablamos de los aranceles, estamos hablando en lo que ya pasó. Ya sabemos que se modificaron, ya sabemos las acciones de Estados Unidos, ya sabemos... No, lo que viene, Jonathan, disculpe que lo interrumpa, lo que viene. Exacto, es que a ese punto voy. Tenemos claro, como personas del diario vivir normal del país, no adentrados en la macroeconomía habitualmente, sabemos lo que ya pasó, pero ahora la pregunta es, vos teniendo todo el abanico de información y previendo proyecciones y tendencias, ¿qué va a pasar en el futuro cercano con los aranceles globalmente? ¿Cómo se podrían comportar? Fíjese, le voy a dar un ejemplo.
Cuando China se sentó a negociar con el gobierno americano, China colocó un arancel del 10% a todos los productos americanos. Uh-huh. Estados Unidos le colocó un arancel de 30% a algunos productos chinos. Entonces, ya ahí usted tiene una variable. Eso se terminaba ahora, le acaban de dar 90 días nuevos. Pero ya China se está preparando para cambios en su modelo de producción y de exportación, previendo que en las negociaciones se den otros cambios arancelarios. Yo creo que van a venir cambios arancelarios de aquí a noviembre con la Comunidad Económica Europea, con China, con Vietnam, con la región centroamericana, con la región suramericana. Hay un cambio trascendental con Argentina. Creo que Argentina va a ser uno de los países que que va a poder negociar mucho más fácil o mucho más rápido. Ahí hablamos de elasticidad, los cambios arancelarios que no los golpeen tanto y volver a pactos anteriores. Canadá va a sufrir mucho con los cambios arancelarios que ya se están proponiendo sobre la mesa. Entonces, los aranceles no se terminó este tema, este músculo geopolítico nuevo vía aranceles, pero ahí hay que sumarle otro factor, que es el tema migratorio, don Jonathan. Sí. Los cambios migratorios que está haciendo Estados Unidos en su política también va a llevar unos cambios que van a impactar en los países macroeconómicamente hablando. Entonces, porque usted va a recibir ahora inmigrantes devueltos de su país y de otros países que va a tener que atender. Se están hasta construyendo cárceles fuera de Estados Unidos para atender las deportaciones. Eso también es un arma política porque se acaban de intercambiar 250 presos del Tren de Aragua por 8 presos estadounidenses que estaban en Estados Unidos. Hasta eso usted tiene que evaluarlo. Y eso permitió que Chevron, que está en Estados Unidos, pueda tener un plazo mayor para salir de Venezuela, para seguir extrayendo petróleo, lo cual le produce ingresos, lo cual se reproduce en la economía americana. Entonces, cuando usted tiene que meter, hoy en día no hay un elemento aislado, es un cóctel que usted tiene que meter ahí todos esos y batirlo. Yo sí creo que vamos a seguir recibiendo embates de los temas arancelarios en la región, tanto Costa Rica como El Salvador, como Honduras, se están liderando, por ahora separadamente, pero liderando discusiones o reuniones con el gobierno americano para volver al status quo que teníamos anteriormente en algunas cosas. Vamos a ver cambio nosotros, el cambio de la importación en Costa Rica mismo de lácteos va a ser un cambio trascendental en la economía del país. Y hay otras cosas que van a traer cambios. El mismo futuro TLC que Costa Rica va a tener con Israel, que creo que también viene en parte de esos cambios arancelarios, porque Israel también está previendo que si en su negociación con Estados Unidos, su negociación arancelaria, tiene que hacer cambios en su posición arancelaria con los países asiáticos, nosotros nos convertimos en su mejor moneda de cambio de compra para productos israelí, de origen israelí. Entonces, esa es toda la composición que viene, pero de que el ciudadano va a sufrir septiembre, octubre y noviembre cambios drásticos en su manera de vivir, en su capacidad de compra, en los productos, en las ofertas que puede recibir de productos y servicios en la región y en Estados Unidos. Y ahí vuelvo al tema de migración, porque en Estados Unidos, con la salida de los inmigrantes que atendían algunos procesos, sobre todo agrícolas y de servicios básicos, que ya no va a haber, eso hace que esos precios suban. Y al hacer que esos precios suban, el ciudadano americano va a ver o compra menos o ve qué hace. Y entonces esa subida va a hacer que las exportaciones se pongan más caras. Y ahí entramos en otro tema también. Entonces va a ser complicadito, en mi opinión. Dos elementos sobre lo que estás diciendo. Uno, ¿qué tanto podría impactar a Costa Rica el efecto de las deportaciones de Estados Unidos? Número uno. Y número dos, ¿qué nos diferencia? Obviamente es mucho, pero puntualmente en el ecosistema macroeconómico, ¿qué nos diferencia de una Argentina que ellos están más bien fortaleciéndose y generando un mejor accionar en función de este tipo de movidas arancelarias y geopolíticas? Bueno, en principio voy a comenzar con su primera pregunta, el tema de exportaciones. Nos afecta poco a nosotros las exportaciones, lo que nos va a afectar es el paso de los inmigrantes que vienen de vuelta, que pasaron por Argentina. Acuérdense que por Darién hasta el 2023 pasaban más o menos entre 80 y 90 mil personas diarias. Exacto. Que eran atendidas en Paso Canoas y en Peña Blanca, de todas las nacionalidades. El 60% eran venezolanos, pero de todas las nacionalidades.
Toda esa gente quedó regada desde Costa Rica hasta México. Ese proceso está viniendo en reversa, así que ya usted lo ve en las calles del país, usted ve la gente pidiendo plata o haciendo cosas, porque no logran llegar a su país porque no tienen recursos financieros para llegar a su país. Llegar a Venezuela, los que quieren regresar a Venezuela, no está por debajo de $500, $600 esa evolución. Y muy poco lo tienen porque lo perdieron a su vida. Entonces tienen que ver cómo hacen para poderlo recuperar Estamos en Red Democrática. O ver cómo hacen para volver a Venezuela o a quedarse en el país. Ok. ¿Y el otro tema de Argentina? Y ahora el tema argentino es que ahí usted tiene muchas aristas. Primero, la personalidad del presidente Milei, que ha hecho, desde el principio, ha hecho modificaciones muy drásticas. Es alguien que toma él mismo algunas negociaciones personalmente, y su carácter y su network en Washington y en Nueva York y quizás en otros, también con Italia, con la primera ministra y con un par de personajes más con los cuales ya tenía relación personal, lo hacen ser más fácil. Yo tenía un amigo hace muchísimos años, no sé cuántos, que decía que no es solamente lo que sabe, sino a quién puedes llamar para compartirlo. Entonces, él tiene a quien llamar. Su representante en Washington, Werten, a quien yo tengo el agrado de conocer, es alguien con mucha capacidad, con una cintura de movimiento y también con unos contactos. Sí, la agenda de teléfono de ese señor debe ser muy grande. Acuérdense que Werten es el representante de una de las fortunas más grandes que hay en Argentina, pero no solamente eso, es uno de los personajes más brillantes, él y Caputo, en cuanto a macroeconomía. Habla como 5 idiomas y no tiene empacho en agarrar un avión en la tarde y amanecer en Washington mañana y lo van a atender. Dicho esto, eso creo que es la electricidad que le da al gobierno estas negociaciones. Nosotros hemos tenido un muy buen representante, por hablar de Costa Rica, don Manuel Tovar, ha hecho un trabajo encomiable, pero también tenemos que hablar de tamaños. ¿Sí? Nosotros representamos un mercado de 4.800.000, 5 millones de personas. En Argentina solo, en Gran Buenos Aires, tienen más de 30 millones de personas. Okay. Entonces, con esos números también, eso te ayuda, lo que le decía al principio, elasticidad de Europa, por ejemplo, eso te ayuda a la hora de negociar, porque cuando tú te sientas a hablar con alguien en esas esferas y le dices, bueno, es que yo tengo un mercado de 100 millones de personas, de los cuales 80 te pueden comprar ese switch, es otra cosa, tu pulso es otro, ¿ok? Fíjense que el Fondo Monetario acaba de enviar a Argentina 2 representantes de pesos pesados. De hecho, tiene una oficina en Argentina que creo que es una de las más grandes de la región, sí. Por el tamaño que tiene Argentina, por el peso que tiene el mercado argentino, más allá del tamaño de la deuda, que también es grande. Pero sí, eso te ayuda muchísimo en el peso político y en lo que tú puedes negociar. Entonces yo creo que de ahí viene la electricidad y su equipo de gobierno es un equipo invaluable, con muchas relaciones en Washington. Es que hay algo que se construye en el tiempo, por eso yo a veces creo que la continuidad de algunos personajes en el gobierno, o por lo menos en la función pública detrás de bastidores, hace mucho. Le voy a hacer un comentario. Hay gente que no cree en el trabajo que no valora el trabajo de aquellos que trabajan detrás de la cortina, que no se ven, pero que usted lo ve en todos los eventos, lo ve en todas las relaciones, lo ve en cuanto a... los operadores. Pues, los operadores detrás de bastidores son importantísimos. No solamente porque no lleguen al poder, sino que en su trabajo te ayudan. Pero si tú llegas al poder con esos colaboradores, te van a ayudar a salir adelante, porque ya crearon el camino, ya tienen la trocha hecha por donde tienes que andar. Y eso es lo que creo que ha ayudado muchísimo a Argentina, ayudaba mucho al gobierno colombiano en la época de Uribe y del mismo Iván Duque, a quien respeto mucho, porque tenía operadores que lo llevaban por ese camino. El mismo Nayib Bukele, Nayib tiene 3 operadores que son excelentes personas,
muy profesionales, con muchísimos contactos, creíbles, y ese es el último punto. Tú tienes que ser un operador creíble, y ellos tienen operadores creíbles, que cuando dicen, esta es la ruta, esa va a ser la ruta. Entonces, yo creo que eso les da, y ahí vuelvo a rescatar a tanto a Manuel Tobal como a nuestro canciller, que son operadores creíbles. Entonces, cuando usted tiene operadores creíbles, eso le da algo más de ventaja sobre los demás de la región en la que usted esté. Cosa que no está pasando con México. Parte de los traspiés que está dándose México, con todo y que la presidenta mexicana quiere avanzar mucho, son los operadores que tiene. Son operadores no creíbles, son operadores que en su momento hicieron quedar mal. Además, uno de ellos fue el que manejó el tema del avión de Obrador, que lo manejó con funestos resultados para todos, y eso en el mercado te resta puntos. Digamos, si esto fuera un puntaje, te resta puntos. ¿Okay? No, y huele a que la cosa no es muy creíble. Es muy seria, exacto. Que ya tienes dos, ya te equivocaste 2 veces, yo no quiero ser tercero. Entonces te ponen como en el congelador o te dan la mitad del queque, y no el queque completo, no vaya a ser que después tengas que ir a recuperar todo el queque. Yo prefiero darte la mitad nada más. Y así vas. El gobierno canadiense tiene excelentes operadores, tiene 2 personas que son excelentes operadores. Uno de ellos está en el gobierno, el otro no. Y son los que han logrado mantener esa relación estable después de las controversias que hubieron en principio de año entre ambos mandatarios. Juan, entonces, eso es. Juan, ¿hay algo que afecta a todos por igual, salvo que fueran o que sean productores, y es el petróleo? ¿Cómo nos puede afectar y cómo implica o afecta este juego de dominó de efectos geopolíticos? El petróleo es un arma de doble filo. El petróleo es una moneda de cambio muy fuerte. Nosotros hemos estado estudiando la posibilidad de que haya, que hasta ahora está detenido, un bloqueo en el canal de Suez, porque el petróleo sigue siendo la materia prima de muchos procesos productivos más allá de los combustibles. Entonces, una crisis en el suministro constante de petróleo, porque acuérdense que Venezuela ha venido, en la revolución se destruyó la producción y exportación de petróleo, se le tiene que entregar a China más o menos un 35, un 40% de su producción actual, que está reducida de 1.200.000 barriles a más o menos 400.000 barriles por día. Entonces, si usted tiene que entregar eso, ya que lo tiene facturado a futuro, la entrega de petróleo, que es la crisis que está teniendo Cuba en este momento, se pone complicado, y eso hace que los precios suban. Si hoy usted tiene los 2 precios de referencia del petróleo, subieron y se estabilizaron, porque se estabilizaron las compras a futuro de petróleo. Pero el petróleo es un factor que impacta directo, y volvemos a lo mismo, impacta directo dentro de 90 días en el consumidor final. ¿Por qué? Porque la subida del petróleo de hoy, la que usted ve hoy en los carteles de operadores de compra y venta de petróleo, cuando ese petróleo llega a refinería y se convierte en combustible, para eso tarda 47 días exactos, si el tanquero tiene espacio en muelle, y ese combustible que nosotros en Costa Rica lo importamos por la hora de nuestro país, pues nosotros no tenemos refinería, así que no compramos directo. De ese petróleo que se entregó en una refinería en New Orleans, esa refinería la convirtió en diésel, y ese diésel llegó aquí, ya pasaron por lo menos 75 a 84 días. Entonces, el impacto lo vemos nosotros cuando Recope le pide a Arecep un aumento, porque nosotros todavía, salvo que alguien me corrija, cosa que no he visto, no estamos comprando petróleo a futuro, ni combustibles a futuro. Que lo hemos dicho por meses, por años. ¿Qué hay que hacer? Exacto. Estamos comprando en un mercado que se llama spot. Nos estamos asegurando espacio en barcos, que es muy bueno, nos estamos asegurando espacio en muelles, pero no estamos asegurando precios de combustibles finales. Entonces, ese precio de combustibles finales es el tiempo en que tardamos, aunque usted puede prever con la curva más o menos cuánto nos va a impactar, el impacto final lo tiene cuando tu operador te dice, este combustible para entrega en noviembre, que te voy a facturar el 4 de noviembre para entregar todo el 17 de noviembre, ya viene con estos incrementos. Entonces la operadora tiene que ir y eso pasa en toda la región, porque refinerías no hay en la región, entonces la región tiene que salir a comprar en el mercado spot. Algunos en la región ya están comprando a futuro, y aunque es un swap y mucha gente lo sataniza, es una manera de refugiarse y de mantener una estabilidad de precios en el tiempo sin golpear otros
aristas o otros perfiles de la economía para mantener sus precios o tener que reprimirlos y luego lanzar una bomba de incremento de precios muy grandes. Entonces, eso es como va a impactar. Y yo creo que estos precios que vimos esta semana pasada en petróleo, volvemos a la fecha, octubre-noviembre, de alguna manera nos va a impactar porque además los gobiernos tienen poca maniobrabilidad en sus presupuestos de la República para compensar esos incrementos, que no sea o suprimiento de gasto social, o suprimiento de gasto en seguridad, o suprimiendo otras cosas del sector más necesitado en la población. Entonces, donde tú puedes compensar precios de petróleo, vas a tener otra afectación. Y volvemos a lo mismo, la decisión política y macroeconómica termina golpeando a todos, termina golpeándonos a todos los ciudadanos. Juan, ¿qué posibilidades hay de que Costa Rica haga dos cosas? Uno, que haga compras a futuro, que yo creo que ya llovemos sobre mojado con ese tema, llevamos 6 años hablándolo, pero quisiera retomar brevemente esa pregunta. Y dos, la posibilidad de compras regionales. Y sumarle a eso el compra futuro. ¿No sería mejor regionalmente comprar para abaratarnos un poco en los costos? Me ha tocado el alma con la compra regional. Yo hace pocos días conversé sobre ese tema con colegas economistas que trabajan en los países de la región, que tienen cercanía con algunos gobiernos de la región, y comenzamos a hablar de esa posibilidad de que, igual como las bolsas de valores de la región se están uniendo para hacer operaciones regionales, sin llegar a una integración de países, hacer una integración de combustibles, igual como hay en energía eléctrica que se compra en la región, tener como una bolsa de compra en la región y con eso salir con más fuerza, con un poco más de fuerza, en vez de competir con la compra para un país como el nuestro, competir con los países, es decir, ir a México a comprar, por ejemplo, representando la región. Y eso nos daría un cambio fundamental. El tema de compra futuro, miren, no me arriesgo, sería imprudente de mi parte y sería irresponsable de mi parte darle cuál es la idea del gobierno, porque eso ya está aprobado. Hay una ley que faculta a Recope a comprar a futuro. Sí. Recope tiene excelentes directores y tiene una excelente presidenta que han visto el tema, pero desconozco si este gobierno, que ya le quedan 8 meses, lo cual le haría difícil tomar una decisión de este tamaño por el tema de contratos de futuro, del registro de contratos de futuro, porque eso lleva un proceso sí. En la bolsa, en Washington o en Nueva York, donde lo quieran hacer. Y no les sabría decir si el próximo gobierno estaría dispuesto a eso, porque eso lleva, en países como los nuestros, eso lleva a una complejidad técnica y eso lleva también a una complejidad de servicio público, que alguna gente opinan que eso, el que haga ese contrato futuro va a tener una responsabilidad, pero los contratos futuros están muy bien blindados y las organizaciones, hablo quizás por Recope, que es lo que conozco, está muy bien blindada para que el tomador de decisiones no asuma un riesgo personal en un proceso transparente, público e internacional de compras de contratos de futuro de combustibles. Quizás es una posición conservadora que ha tenido Costa Rica hasta ahora porque se le permite por ley, pero quizá puede ser esa la explicación, una posición conservadora ante la posibilidad. Don Juan. Muy conservador. Sí. Yo le añadiría el muy conservador. Muy conservador. Don Juan, cambiemos de tema. En este ajedrez y en esta referencia del dominó, del juego del dominó, ¿cuál es el impacto y el efecto y la cascada de acciones entre la FED, lo que hace la FED en Estados Unidos, lo que hace el Banco Central de Costa Rica, el movimiento de tasas y bonos, comportamiento del mercado, en función del bolsillo de los costarricenses? Wow, es una pregunta muy compleja, porque primero el presidente del Banco Central costarricense ya dijo públicamente que ellos esperan las decisiones de la FED para tomar decisiones de este lado, así que estamos teniendo un pequeño efecto espejo de
de decisiones monetarias a nivel del Banco Central. El Banco Central acaba de reducir su tasa de política monetaria, lo cual debería impactar en los mercados del costarricense. Y ahí voy, ahí hay dos cosas. Los cambios en la FED, se hagan o no se hagan, ¿cómo impactan? Nosotros tenemos una economía muy dolarizada, Sí. de facto, lo cual hace que esas tasas en Estados Unidos impacten, para bien o para mal, tanto los préstamos que hay aquí en dólares, las suficiencias en dólares que tienen las entidades financieras reguladas, pero también todas las operaciones que se realizan, importación de vehículos, importación de productos, porque muchos de ellos también tienen cartas de crédito en dólares y financiamientos en dólares que se impactan por esas tasas. Así que cualquier movimiento ahí, usted lo va a sufrir aquí, y volvemos a lo mismo. No lo sufres hoy, es que la premisa fundamental, don Jonathan, que yo quisiera que quedara hoy en sus oyentes, es que esto no es un efecto directo hoy, es un efecto que tarda por lo menos entre 90 y 120 días en llegar a nuestro bolsillo. Entonces, aunque yo diga hoy, la FED va a mantener en su reunión de hoy la tasa y no va a impactar, usted dice, no, fíjate que no pasó nada, lo hubieran subido o bajado, a mí no pasa nada. No pasa nada hoy, pero usted va a ver los impactos que tiene, pues entonces si la FED no cambia su política monetaria y se mantiene igual y no cambia las tasas, los bonos van a subir. Los bancos en Estados Unidos van a prestar más plata a esas mismas tasas, a más gente, y entonces eso va a hacer que el exportador que exporta, no sé, bolígrafos a Costa Rica o a la región, va a poder exportar más bolígrafos, entonces nosotros vamos a tener mucho más disponibilidad de bolígrafos. ¿Okay? Pero si la FED decide subir un cuarto de punto, ese exportador va a exportar menos. Entonces vamos a tener en noviembre o en diciembre menos bolígrafos o menos juguetes, o juguetes más caros. Entonces, eso es lo que hay que medir. Así que yo creo que el Banco Central lo está haciendo bien, esa rebaja me parece buenísimo. La atracción que hay de esa rebaja, tanto las tasas pasivas como activas, tiene su tiempo en cuanto a las operaciones en los entes regulados. Así que eso yo creo que veremos un cambio sobre finales de agosto, principios de septiembre, en tasas pasivas y activas de los bancos, que es lo que le cobran a usted o lo que le pagan por un certificado de depósito. Ahí lo veremos los cambios, y yo sí creo que eso también nos va a impactar, porque entonces vas a pagar menos por tu crédito, aunque el otro lado vas a recibir menos por lo que depositas, por lo que colocas en la banca, pero por este lado, que son los más, o somos los más, vamos a pagar menos por el endeudamiento que tenemos. Dentro de todo lo que has estado diciendo en el programa, Juan, esta brecha de 120, 160 días aprox, estaríamos hablando de un fin de año cuesta arriba en la economía nacional. Si va como va, sí, y no por razones internas, si va como va, la geopolítica va a hacer que nuestro octubre, noviembre tenga algunos peldaños cuesta arriba. Le digo lo de los juguetes de diciembre. Puede ser que este año la oferta de juguetes de diciembre sea quizás más asiática y menos europea y menos americana. Puede ser, ¿ok? Puede ser que también veamos un tema en repuestos de vehículos, que los vehículos de los carros de líneas americanas se vean un poco impactados en abastecimiento o en precios, no así los asiáticos, hasta que eso no cambie, porque nuestras relaciones tanto con Asia como con Estados Unidos están en muy buenas condiciones, tanto con Europa también. Así que lo que nos impacta es los costos internos que van a tener ellos para podernos enviar a nosotros sus productos. Entonces, y esos costos internos se reproducen en aumento de precios internos o en rebajas. En este caso van a ser aumento de precios que nos van a impactar en el costo final de ese producto, porque el producto que cuesta $10 en Estados Unidos y su importación cuesta 12, usted paga impuestos de nacionalización por 12. Entonces, si yo pago por 12, ese producto va a costar más caro en los anaqueles. Si yo pago por 8, va a costar más barato en los anaqueles. Si tuviera el producto, porque también ahí está incluido flete y un par de cosas más, que ya sería demasiado técnico para verlo hoy, que impactan en esos costos de importación. Aunque haya un TLC, aunque usted tenga un TLC firmado con un país, si los costos aumentan de precio de ese producto, los costos de transporte, seguro, almacenaje y desalmacenaje lo van a impactar, aunque usted esté pagando un arancel del 1, todos los demás precios suben, y entonces el precio final del producto va a subir.
Juan, ¿qué tanto dolor de cabeza es para este efecto del tema interno el asunto del tipo de cambio? Yo creo que lo que ayuda en este momento, aunque hay perdedores y ganadores, y los exportadores son los que están sufriendo más, los importadores son los que están ahora en una posición ventajosa, al ciudadano común creo que lo está ayudando, porque estos incrementos de precio a precios constantes de valor de tipo de cambio te ayuda a que tú puedas seguir sufragando esas compras o esos préstamos en dólares, porque aquí hay un porcentaje muy alto de la población endeudado en dólares, pero que produce colones. Entonces, cuando tú produces colones para convertir a dólares a una tasa que está, pareciera que subvaluada, te es más fácil como ciudadano seguir pagando. Entonces, eso ayuda a la población endeudada. Tenemos el tema de los exportadores, que eso es otro tema que habría que tratar, de que cómo llevaron o cómo llevan sus márgenes o cómo llevan sus costos o cómo llevan su nivel de exportación para que este golpe que han acusado, y es público porque ha salido en los periódicos, de rebaja en precios de exportación, no los impacte tanto hasta que se ajuste la economía. Yo creo que la economía se va a ajustar entre abril y mayo del año que viene, donde tenemos precios un poco diferentes a los que tenemos hoy en día en el tipo de cambio. Se va a estabilizar, pero tenemos un condicionante que ha estado un poco sensible en su aplicación para el país, y es la inversión extranjera directa. Intel anuncia decisiones, otras manufacturas tecnológicas también. ¿Cómo nos puede afectar dentro de este rompecabezas el tema de la inversión extranjera directa? ¿Nos va a afectar? ¿No nos va a afectar? ¿Es algo muy puntual o es algo tendencioso? Tiene que ponerlo en el contexto geopolítico que hablamos al principio del programa, Jonathan. Sí. Y a todos los que nos escuchan. Es un tema geopolítico. ¿Sí? Cuando usted se sienta a tomar una decisión, una compañía que tiene 47, 32 plantas a nivel mundial, y los aranceles que los gobiernos están colocando hoy en día, los beneficios o no, ¿sí? O retiran beneficios o dejan beneficios laborales hoy en día, los costos de transporte, las mejoras de comunicación, y ahí entra la inteligencia artificial y entra el blockchain, que cuánto me está costando a ti mantener una planta en un sitio X, o cuánto me mejora si la mudo a tal sitio. Y cuando usted saca cuentas, sentado en la casa matriz, usted no ve el color del país, usted lo que ve es el balance de la compañía que usted representa, y el balance dice, múdela. Entonces, o no invierta más, o frene y espere a ver qué pasa con los aranceles. Todas esas son decisiones, y vuelve a lo mismo, que nos afectan. Este proceso que usted acaba de mencionar, de Intel, por ejemplo, no es de hoy. Sí, estamos viendo hoy los 120 días que yo le acabo de decir a usted de una decisión hacia atrás política tomada en enero y febrero que afectó la macroeconomía y que hoy nos está afectando a nosotros. Y que en noviembre va a afectar al empleado que destituya. Y mire esta correlación de tiempos. Más o menos 120 días de cuando se tomó la decisión política. El impacto macroeconómico. Pero el personaje que usted hoy, el ciudadano que usted hoy despide, aunque le pague todos los extremos laborales, todos, y le dé un bono, en noviembre, cuando él saque cuenta que no tiene un empleo donde ir y empiece a consumirse sus gastos, su plata, sus ahorros, ahí va a empezar a tener problemas. Juan, ¿y eso puede ser reversible? Ese comportamiento de la inversión extranjera directa por la estabilización del tema arancelario. Mire, estuve leyendo un artículo de una persona que se llama Melvin Garita, donde habla de esa posibilidad de reversión, ¿ok? Y yo sí creo en una posibilidad de reversión, pero volvemos a lo mismo, a los tiempos. No es inmediata. Eso no es inmediato. Si usted puede comenzar, volvemos a los tiempos. Si usted no comenzó en enero y febrero, cuando vio eso, a atajar esta pelota, queda difícil que usted la parara, pero atajarla para que el golpe no fuera tan duro en el guante y ver cómo recomponía. Esta recomposición igual le va a tomar tiempo. Si usted comenzó en enero y febrero, cuando vio el tema de los aranceles, a discutir, pero ya sé que esto se me puede ir entre unos 5 o 6 meses. ¿Qué hago ahí? ¿Ok? ¿O qué empiezo a hacer ahora? Usted tiene el mismo plazo.
Sí. Usted comenzó en enero y febrero a buscar cómo atajarlo, llegamos a hoy y usted debería tener resultados de lo que usted hizo para atajarlo entre octubre y noviembre. Pero ya tiene un impacto que va a tener que compensar. Entonces lo que va a hacer es compensar un impacto y usted tiene que medir cuánto lo compensé. Si este fue el impacto, logré compensarlo completo, menos, ok. Pero no puede parar, si tiene que seguir en ese proceso de ahí volvemos a lo que hablamos de elasticidad al principio del programa. ¿Se acuerdan que hablamos de elasticidad? Sí, señor. Ahí usted tiene que darse cuenta cuán elástico tiene que ser o cuánto más tiene que meterle elasticidad a lo que usted estaba haciendo. Usted tiene que cambiar todos los paradigmas que tenía y ser muchísimo más elástico en lo que hacía. Ceder más en algunas cosas, exigir más en otras. Y pongo el gobierno de Milei como ejemplo. Ellos acaban de relanzar Vaca Muerta, que es donde van las refinerías nuevas y la producción de algunos minerales raros, porque se dieron cuenta que si no cambiaban el paradigma y no es explotación, ¿ok? Es estudios y es blockchain puro en Vaca Muerta, si no se metían ahí, dejaban de producir dólares. Ellos hicieron un cambio en los aranceles de exportación de soya drástico, durísimo. Pero eso les está dando hoy, que tienen la crisis de inversión extranjera, dólares, que les va a producir aumentar las reservas. Y habían planificado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de Argentina, de 2.000 millones, que se lo acaban de liberar el lunes, pidiendo este hueco. Entonces usted tiene que ir construyendo es preferible, y en eso, por ejemplo, ayer se aprobó aquí en la Asamblea un préstamo del Banco Mundial, que es más una cobertura de posibilidad que una ayuda financiera. ¿Por qué? Porque si usted tiene un problema, tiene que prever, hoy es como contratar una póliza de seguro. Usted tiene que contratar una póliza de seguro para cuando le choquen el carro. No cuando le choquen el carro pensar si yo hubiera contratado la póliza de seguro. Exacto. Y eso es lo que hay que trabajar, porque es el tiempo, es un tema de tiempo. Sus reacciones no son inmediatas. Aunque usted reaccione hoy, pero la consecuencia de su reacción no es inmediata en macroeconomía. Usted en su casa puede tumbar una pared hoy si le da la gana. Y va a tener hueco en la pared hoy. Y se le va a meter a alguien esta noche por esa pared para robarlo. Pero en el país, cuando usted habla de políticas públicas y de macroeconomía, no hay manera que eso sea inferior a 100 días o a 120 días. Don Juan, lo dicen los libros. Don Juan Manuel Tirado Molina, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido riquísima la conversación con usted para entender la geopolítica. Aparte que me permita compartir lo que Dios me ha regalado de conocimiento y sabiduría, porque los que tenemos a Dios en el corazón sabemos que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo nos lo dio Él y hay que repartirlo como Él nos lo dio, con amor y misericordia. La información es poder, don Juan Manuel. A veces. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía de Red Democrática. Esperamos que puedan repetir este programa, ver los apuntes que generaron y recordar que toda decisión que se aplique internacionalmente, en especial en Estados Unidos, nos impactará positiva o negativamente a medio año aproximadamente adelante, para ver cómo nos podemos acomodar adecuadamente para poder generar acciones que nos permitan tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite. Gracias, Jonathan. Fue un placer para hablar con usted y sus amigos. Igualmente.